El cuarto tema de este webinar es ¿quién debe hacer el PR? Pues bueno, el PR debe hacerlo el docente de aula. Esta es una queja supremamente frecuente que encontramos y es que el docente de aula no quiere hacer el PR y le toca hacerlo al docente de apoyo. Es que el docente de aula no quiere hacer el PR, entonces le toca hacerlo al profesional contratado por un tercero para, para apoyar el proceso educativo. Eh, el decreto 1421 establece que quien debe hacer el PR es el docente de aula. ¿Quién es el docente de aula? En la primaria, pues el docente de grupo que tiene a todos sus estudiantes en el salón de clase. Y en el bachillerato, pues serán docentes de aula todos los docentes que impartan distintas asignaturas y distintos temas, desde el profesor de matemáticas hasta la profesora de educación física, desde el profesor de artes hasta el de lengua castellana. Todos esos docentes de aula deben participar en la elaboración del PR. ¿Quién debe liderar la elaboración del PR? Cada uno de los docentes líderes de grupo. Si yo soy el líder del grupo séptimo A, pues, y en mi grupo tengo 3 estudiantes con discapacidad, yo debo liderar la elaboración del PR de esos 3 estudiantes y ahí deben interactuar todos los demás docentes de aula. Claro, hay docentes que se quejan y que descalifican el PR y que dicen que no lo hacen, que quien debe hacer eso es un profesional especializado, el docente de apoyo, el educador especial, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, la psicóloga, cualquier otro, menos el docente de aula. Pero eso es un error. ¿Por qué debe hacerlo el docente de aula? Pues porque como les decía al inicio del webinar, los días del decreto 366 en donde los apoyos y los terapeutas aterrizaban en el colegio, sacaban al estudiante de la clase y el docente se sentía tranquilo porque se lo llevaban allá a hacerle actividades, esperando que un día se lo regresaran curado como si no tuviera nada. Les voy a contar un chisme, eso casi nunca pasa. El estudiante no regresa nunca curado porque si un psicólogo pudiera curar, pues probablemente no habría ni neurólogos ni psiquiatras. Y porque la discapacidad no es una enfermedad que pueda ser curada y las personas enfrentan distintas dificultades a lo largo de su vida. Lo importante aquí es remover las barreras. Como esos días llegaron a su fin, pues entonces no es otro el que debe hacer el PR, es el docente que enseña. Si yo estoy enseñando a sumar, si estoy enseñando el concepto de la unidad, si estoy enseñando los reinos de la naturaleza, pues soy yo el que tengo que pensar cómo le enseño los reinos de la naturaleza, cómo le enseño a leer y a escribir, cómo enseño la habilidad de desarrollar operaciones matemáticas simples a todos mis estudiantes. No es el docente de educación especial, no es el tiflólogo, no es el fisioterapeuta, no es el psicólogo el que se inventa qué hacer y el docente se queda manicruzado pensando solamente en los estudiantes que él considera normales, mientras este por aquí se encarga de estos 3 que no encajan en la clase. La segunda razón por la cual debía hacerlo el docente es porque lo más importante que incluye el PR son la A y la R, los ajustes razonables. Y esos ajustes razonables los hace el docente de aula. Entonces es él el que debe inventárselos, es él el que debe ser creativo, es él el que debe innovar, es él el que debe probar qué funciona, qué le funciona a Juanita, qué le funciona a Camilo, qué no le funciona a Juanita, qué no le funcionó nunca a Camilo. ¿Cuál es el rol entonces de los docentes de apoyo y de los demás profesionales que están a su alrededor? Apoyarlo. Por supuesto, el docente de aula no se las sabe todas, pero el docente de apoyo tampoco. Entonces, el rol de ese docente de apoyo es el de sugerirle estrategias, el de acompañarlo en el proceso de inclusión, de flexibilización, en el de darle ideas, en el de estar con él. Pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia el docente de apoyo y las demás profesionales que están alrededor debería sustituir la labor del docente de aula de hacer el PR y de brindar los ajustes. Los invito, vamos a hacer aquí una pausa, los invito a mirar los comentarios de las demás personas, de las 114 personas que tenemos conectadas y comentarles, darles sus respuestas. Yo no soy la única persona que interactúa en este foro. También vale la pena que ustedes en la sección de contenidos comenten, construyan, compartan sus ideas,
sus puntos de vista, etcétera, 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 para que todos podamos nutrirnos de las experiencias que tienen los demás. Entonces, sí, el PIAR debe hacerlo el docente de aula. Hay todo tipo de docentes de aula. Están los que lo hacen y les parece una estrategia maravillosa y diligenciar el PIAR los invita a innovar, a ser creativos, a inventar cosas nuevas. Y hay otros docentes, no tan buenos ellos, que se resisten, que dicen que no, que ellos no lo tienen que hacer, que eso no está dentro de sus criterios de evaluación, que al final del periodo académico el rector no los va a evaluar si hicieron o no hicieron el PIAR y se resisten. Pues bueno, encontraremos todo tipo de docentes. Ojalá encontráramos cada vez más docentes que hacen el PIAR, que innovan y son creativos con el PIAR. Pero los que se niegan a hacerlo, en la página de Escuela para Todos, de nuestra estrategia digital sobre el derecho a la educación inclusiva, ustedes encuentran las herramientas para exigir el derecho a la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque los docentes no pueden negarse a hacer el PIAR, porque el PIAR es una obligación que está en las normas, porque el niño tiene derecho a un PIAR y porque los docentes de los colegios privados son funcionarios públicos. Y los docentes de los colegios privados son empleados de esos colegios y el colegio presta un servicio público. Entonces, no es un asunto voluntario, no es si yo quiero o no quiero hacerlo. Por supuesto, quien tiene que obligar al docente a hacerlo no es el padre de familia, sino el superior del docente, es decir, su jefe, el rector. Y si no lo hace el rector, lo deberá hacer la Secretaría de Educación. Y si no lo hace la Secretaría de Educación, entonces lo deberá hacer el juez de tutela. No se debería llegar a ese punto, pero es un recurso que tenemos. Lo que les quiero dejar sobre la mesa es que no es voluntad de hacer el PIAR. Un docente no puede decir si cree o no cree en el PIAR, si le parece o no le parece importante, si le parece una sobrecarga o no. El decreto 1421 establece la obligación del docente de aula de hacer el PIAR. Ahora, tampoco se trata de salir como locos desquiciados a hacer PIAR de manera masiva, sin ningún tipo de reflexión y sin ningún tipo de proceso. ¿Por qué? Pues porque todos estamos nuevos haciendo el PIAR. El decreto 1421 no escasamente tiene 2 años de existencia. El PIAR no existía antes. Hay un montón de conocimiento que sirve para evaluar el PIAR, pero estamos apenas aprendiendo a hacer el PIAR. En ese sentido, es una buena idea que en el marco de los colegios empiecen a hacer los PIAR de manera planificada, de manera juiciosa, de manera rápida, pero en donde además tengan dinámicas de compartir el PR que hace un docente con otro docente, de compartir las estrategias que ahí se establecen, los ajustes razonables, cómo se hace la valoración, para que los docentes puedan tener algo que yo llamo las prácticas, las oportunidades de formación horizontales, en donde se forman entre ellos, en donde aprenden de lo que hace uno, aprenden de lo que se equivoca el otro. Si ponemos a los docentes a hacer los PIAR de manera como si fuera una tarea, como si fuera una cosa masiva, si los ponemos a hacerlos solos, si no hay una retroalimentación, si no hay una implementación escalonada, en donde yo a partir de hacer unos primeros PIAR los reviso con mis compañeros y los mejoro, y cuando los mejoré hago otro grupo de PIAR para no cometer los mismos errores. Si eso no se motiva en el marco de los colegios, en el marco de las secretarías de educación, es muy probable que la mayoría de PIAR queden mal hechos. Y si el PIAR queda mal hecho, pues no va a servir para nada, porque para lo que debe servir el PIAR es para materializar la educación inclusiva, para materializar los ajustes, para materializar las flexibilizaciones, para hacer vivo el derecho a la educación inclusiva. Nos preguntan que si puede o no negarse un rector, un profesor o un colegio a hacer el PIAR. Ya respondí esa pregunta. La respuesta es no. Si le dicen que no, haga la solicitud por escrito, utilice los formatos que están en Escuela para Todos. Si el colegio le responde que no, interponga una queja ante Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación. Y si la Secretaría de Educación no hace nada, interponga una acción de tutela. Todo esto puede pasar en un corto tiempo, porque tampoco nos podemos gastar un año discutiendo con el colegio si van a hacer o no el PIAR. Vamos a hacer aquí un paréntesis interesante, porque Oscar Moreno nos pregunta que por qué no se hacen los PIAR para los estudiantes que tienen talentos excepcionales. Esa es la última idea de este webinar. El decreto 1421 habla de estudiantes con discapacidad, pero la herramienta del diseño universal para el aprendizaje y la herramienta de los planes individualizados de ajuste razonable son tan poderosos
que también aplican para estudiantes desplazados, para estudiantes venezolanos, para estudiantes con talentos excepcionales, porque no es solo un tema de discapacidad, es un tema de crear un sistema educativo en donde todos